Muy bien, amigos, lo prometimos hoy a las 3 en punto de la tarde, 3 con un minuto, y ya estamos en contacto directo, enlazadas a través de esta plataforma de Zoom y de Facebook Live en este mes de abril, que es el mes de la concientización y prevención del abuso infantil, y que además representa una oportunidad para que todos nosotros como sociedad nos podamos involucrar con el mensaje de terminar con el abuso infantil. Una cosa importante, sin duda alguna, que vamos a aprender hoy es a tomar el valor y a remitir, a hacer una denuncia, pero también es importante reconocer cuáles son los síntomas del abuso. Para abordar este tema, hoy contamos con dos entrevistadas. Nuestras invitadas son la doctora Jisan Indart, quien es la directora ejecutiva del centro Denver's Children Advocacy Center, quien aboga por la integridad y la seguridad de los niños. También forma parte de la Sociedad Internacional de Prevención del Abuso y Negligencia Infantil, el subcomité del Gabinete de la Infancia, y sirve además como consultora en la unidad de abuso y negligencia infantil del Hospital de Niños en Buenos Aires, Argentina. En el año 2018, la doctora Gisan fue invitada a ser miembro del Consejo Asesor de Inmigración del fiscal de distrito aquí en el estado de Colorado. Y Angela Davidson, quien es terapeuta bicultural y bilingüe, viene trabajando con niños que han experimentado situaciones de trauma desde el año 1999 y ha sido medular en el éxito del desarrollo y la expansión del programa conocido como Denver Safe from the Start, que está enfocado en niños de alto riesgo de 3 a 8 años, al igual que en sus familias. Es un placer contar con ustedes dos en esta tarde. Muchas gracias. Muchas Gracias por gracias por tenernos. invitarnos. Doctora, me gustaría empezar con usted. ¿Podríamos definir qué es el abuso y qué es la negligencia infantil, por favor? Sí, el abuso infantil como la negligencia tienen distintas caras, ¿no? Una cosa es el abuso, negligencia emocional. Por ejemplo, a un niño decirle todo el tiempo, eres un tonto, no vales nada, no sé por qué estás aquí, no sé qué sentido tiene tu vida, ¿sí? También hay un abuso físico, ¿no es cierto? Que también tiene distintos tipos. Y el abuso sexual a los menores. Que en todos los casos de abuso, y una cosa que es importante decir, que la comunidad quizás no lo sepa, en general están como intercalados, ¿sí? Están mezclados. Es muy difícil encontrar un caso de abuso físico donde no hay abuso emocional y o abuso físico y negligencia. En general, todos se intercalan, se mezclan, pero todos pasan a ser crímenes desde el punto de vista legal, porque tiene que ver con un mayor de edad, un adulto, ¿sí? Lastimando, realmente lastimando a un niño, a una niña, a una pequeño de edad menor. Así es como lo definimos. La negligencia quizás, no quizás, casi seguramente es todavía más insidiosa, porque es la falta de cuidado, es la omisión de cuidado. Y cuando los niños son carenciados, ¿sí? Cuando son sometidos a negligencia, sobre todo crónica, lo que se ve es que desde el punto de vista del desarrollo, o sea, no crecen desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista social, desde el punto de vista intelectual. Entonces, recién cuando van a la escuela, ¿sí? Y esto puede ser a los 5 o 6 años, la maestra en general es la primera que descubre que este niño o esta niña tiene 6 años, ¿sí? Pero desde el punto de vista del desarrollo emocional, social, intelectual, es mucho más pequeño o pequeña, ¿no? Parece un niño o una niña de 2 años o de 3 años. Nuestro centro de atención hace 25 años que se dedica a esto, a la prevención, ¿sí? Y que tiene que ver también con la educación y además a el tratamiento del abuso en todas sus formas, de la negligencia en todas sus formas, que en otros términos también se habla de situaciones traumáticas, que es el trauma infantil, que abarca todas las categorías que acabo de mencionar. Ángela, en épocas de coronavirus, con los niños quedándose en casa, con la no posibilidad de que haya casos reportándose en la escuela u otras actividades sociales que generalmente estos niños asistían o podían concurrir, ¿están más a riesgo, corren más peligro los niños de ser abusados y que nadie abogue por ellos?
Obviamente, en situaciones de crisis se presenta más estrés para todas las familias, incluyendo estrés desde el nivel económico. Muchas familias están perdiendo sus trabajos, lo cual trae más estrés a el contexto familiar y a las dinámicas familiares se vuelven más difíciles. Se presenta un alto riesgo de que se incrementen los abusos y también se presenta un alto riesgo de que no se reporten los abusos o que los niños no estén protegidos por estas personas que en algún momento, como son los maestros, o las personas que trabajan en las escuelas los estaban protegiendo o podían tomar acción rápidamente sobre estos casos para ayudar a los niños a salir de una situación o protegerlos de una situación difícil. Y Ángela, ¿quiénes deberían reportar los abusos o los casos de abuso o sospechas de abuso? Y me gustaría hablar también un poco de qué significa tener una sospecha bien fundamentada, porque tampoco se trata de que estemos aportando un dedo acusador a quien realmente no es un victimario, pero sí aquel que realmente ha infligido un abuso, como nos explicaba la doctora, que sea realmente tomado en cuenta y, bueno, que caiga el peso de la ley sobre esa persona y que ese niño tenga alguien que abogue por él, ¿verdad? O por ella. Claro, lo más importante es pensar que todos debemos reportar. Muchas personas como profesionales de nosotros en el área de salud mental, maestros y otros profesionales, hay una lista gigante de profesionales y personas que estamos obligadas bajo la ley para reportar, pero eso no quiere decir que todos no tengamos una obligación moral para reportar. Todos, el vecino, la persona del mercado, de la tienda, personas que tienen algún tipo de relación con los niños, independiente de si están obligados por la ley o no, deberíamos reportar. Otra cosa muy importante que tenemos que o debemos tener en cuenta es que cuando hacemos un reporte no estamos confirmando un abuso, estamos reportando una sospecha de abuso. No es nuestro trabajo investigar y confirmar que el abuso existió. Y también para muchas personas que les da miedo, por ejemplo, inclusive los mismos familiares de las personas que pueden estar maltratando a un niño, si están preocupados por un comportamiento de maltrato para un niño, lo pueden hacer de una manera anónima, porque muchas veces les preocupan las relaciones familiares, les preocupan de pronto que alguien se vaya a enojar y vaya a haber un conflicto muy grande a nivel de familia. También los reportes se pueden hacer anónimamente. Doctora, justamente iba a ser esa mi segunda pregunta para usted. ¿Cuáles son los temores más comunes, especialmente en la comunidad inmigrante con la que usted ha trabajado durante tantos años, que hacen que uno impida o se refrene de hacer uno de estos reportes, reportando una sospecha o un abuso en sí de un niño? ¿Te refieres a dentro de la comunidad cuáles son Sí, los temores más grandes de sí, ellos? sí. Eh, y sí, si uno piensa, ¿no? Que, digamos, esta población, los inmigrantes, los refugiados, están con una situación de inmigración muy transitoria o muy, no muy clara, ¿sí? En general lo que se ve son varias cosas. Una es que tratan de, en general, y uno es muy difícil, ¿no es cierto?, decir esto Claro, pasa el generalizar. 100% de las veces, claro. Pero en general hay un temor ya a la autoridad por la situación en la que están pasando, ¿sí? Es muy difícil para ellos distinguir entre qué es servicios sociales, qué es la policía, qué es inmigración. En la cabeza de ellos, y con mucha lógica, todas esas entidades son autoridades que están intentando oprimirlos o sacarlos del país, ¿sí? Eso hace que en estas comunidades de alto riesgo, el abuso, la negligencia, la carencia, la violencia doméstica y todas situaciones traumáticas se cierran, que queden secretas, que no se reporte, con lo cual, digamos, a largo plazo, y si no hay ningún tipo de intervención, puede llevar a muchos niños y niñas a ser lastimados de manera innecesaria. Lo que hemos hecho frente a eso, yo creo que es importante decirlo, es que desde los últimos 3 o 4 años empezamos a trabajar con algunas zonas o algunos barrios aquí en Denver, donde se sabe, donde sabemos que hay una alta concentración de inmigrantes, de refugiados, y realmente empezamos a hacer un trabajo de campo que tiene que ver con cómo hacemos para que nos crean a nosotros, ¿sí?
¿cómo hacemos para crear la confianza en que Denver Children's Advocacy Center o DCAC no es la policía, no somos la policía, no somos inmigraciones, somos una entidad privada, independiente, y que nuestro trabajo es realmente ayudar a que el abuso y la negligencia termine, claro, pero sobre todo que disminuya en estos casos, ¿no? O en situaciones de urgencia como la que Ángela mencionó hace 5 minutos. Y lo que logramos fue, a través del tiempo, fue empezar a trabajar con lo que nosotros llamamos líderes naturales dentro de la comunidad, ¿sí? Porque si yo aparezco en una comunidad que no me conocen, seguramente va a haber una resistencia muy grande, ¿no es cierto? ¿Quién eres tú? ¿Por qué hablas diferente? A Ángela también le pasa lo mismo. No te conocemos, ¿cómo sabemos que eres una persona segura o eres una persona que está escondiendo algo? Y a través de estos líderes naturales que todas las comunidades tienen, ¿sí? Identificarlos y empezar a trabajar con ellos. Y eso fue lo que hicimos hace 3 o 4 años con buenos resultados. De a poquito, a través de ellos, ¿no es cierto? El mensaje de ellos era muy claro, es ustedes pueden confiar en DCAC, DCAC está aquí para ayudarlos, no son el gobierno, no los van a reportar, ellos trabajan con niños, ese es el trabajo, y las familias no, ni siquiera preguntan el estatus inmigratorio, y a través de ellos logramos meternos en alguna de estas comunidades de alto riesgo. El resultado de tanto trabajo aún se está por ver, pero sí lo que se ve es que con el tiempo las comunidades logran confiar, establecer un vínculo de confianza y trabajar con nosotros. Y en ese momento, o cuando ya hay una confianza, ¿no es cierto?, establecida, es cuando ellos empiezan a hablar de, por ejemplo, del abuso, de la violencia doméstica, del miedo que tienen, el miedo que tienen a dejar al hombre, en este caso, cuando es la mujer la que es abusada, ¿no? Porque no saben tampoco a dónde ir, no tienen muchos recursos. Otro temor importante para ellos es porque muchos tienen familias con estatus mixto, ¿sí? Niños que nacieron en el exterior y que son, digamos, considerados no legales en este país, pero también niños que han nacido aquí, en los Estados Unidos. Y el temor es a la separación. ¿A qué pasa? Deportan a la mitad de la familia y la otra mitad se queda aquí. Y cómo manejar todo ese miedo y toda esa ansiedad con respecto a esa situación. Frente a eso, también, en general y al comienzo de nuestro trabajo, vimos mucha resistencia a confiar en nosotros. Pero luego con el tiempo vieron que, bueno, estamos aquí para ayudarlos, para aconsejarlos, también para ¿cómo se dice?, derivarlos a otros recursos, ¿no? Las cosas que nosotros no hacemos todo. Pero las cosas que no hacemos es también derivarlos a abogados que son muy buenos, que son muy conocidos, de mucha confianza, y digamos, de esa manera se logra un vínculo de confianza mucho mayor. Ángela, la doctora hablaba de estos líderes naturales identificados e identificables para las comunidades. ¿Son ellos el único conducto para poder hacer un reporte de abuso infantil o hay otras formas y otros métodos para que la gente pueda hacer denuncias? Obviamente por medio de estas personas que van a tener la confianza de muchos miembros de la comunidad, se pueden hacer los reportes y estas personas, el objetivo nuestro es, por ejemplo, cuando trabajamos con ellos, es guiarlos y educarlos en cosas relacionadas con los reportes para que ellos puedan ayudar a las familias a hacer estos reportes, pero existe una línea de ayuda y de manejo de crisis, de prevención para hacer los reportes de abuso infantil, que es 844 CO de Colorado, el número 4, Kids, 844 CO for Kids.
Y esa es la línea donde todas las personas que tienen alguna preocupación o alguna sospecha de parte en cosas relacionadas con abuso, esa es la línea que tienen que llamar para hacer los reportes. Y ellos de ahí toman una investigación. Y vale la pena aclarar, como lo decías antes, Ángela, que es totalmente confidencial y anónimo. No hace falta que uno ni siquiera deje su nombre completo allí en esa línea. Puede ser anónimo, sí. Bien, bien. Doctora, estamos en tiempo de coronavirus, estamos en tiempo de pandemia. Esto empezó parte de nuestra entrevista y el hecho de que estamos preocupados como sociedad, como salud pública, de que estos niños están siendo más abusados todavía porque no tienen contacto con el mundo exterior en nombre del aislamiento social. ¿Cómo hacemos para hablarles a los niños de esto que nos está pasando? El componente psicológico, de repente niños que, gracias a Dios, no están siendo abusados, pero que los padres no están manejando bien esta situación de cómo hablar con ellos y cómo validarlos. Antes de contestar esa pregunta, que quizás Ángela tiene mejor información, lo que sí es importante destacar, que lo que tú dices antes, que ahora, por lo que está pasando, ¿no es cierto?, les estamos sacando a los niños los factores de protección, como la escuela, como un maestro, ¿sí? Y al mismo tiempo, como decía Ángela antes, el nivel de estrés, los factores de riesgo están aumentando. Yo creo, es muy difícil saber en este momento cómo, o sea, sí sabemos cómo comunicarnos con los niños y Ángela va a hablar de eso. Lo que no sé, o es difícil ahora, hoy, imaginarse el mensaje a quién llega y sobre todo a quién no llega, que deben ser en este momento las comunidades de mayor riesgo. Ángela, ¿qué tienes tú para decir? Yo creo que es muy importante que las personas que tienen el vínculo más cercano, emocional más cercano con el niño, sean las personas que tomen a cargo este tipo de conversaciones con los niños. Primero, también nosotros como padres, como tíos, como vecinos, como personas, independiente de qué tipo de relación tengamos con el niño, todos tenemos contacto con algún niño en nuestras vidas, puede ser como terapeuta, proporcionar un ambiente en el que nosotros tengamos la posibilidad también de nosotros sentirnos mejor, de procesar nuestros sentimientos con relación a lo que está pasando en este momento, porque todos los adultos estamos experimentando una cantidad de sentimientos muy diferentes. Entonces, tener la oportunidad de procesar esos sentimientos para después podernos sentir mejor al hablar con los niños, tener una conversación abierta. Hablar en el idioma de los niños. Es muy diferente cuando estamos hablando con un niño de 4 años y cómo le podemos empezar a explicar que de pronto es un virus o que es una enfermedad y ponerle ejemplos que para ellos son más sencillos de entender, como una gripa o otras enfermedades que ellos han tenido, pero que es un virus o una enfermedad que requiere cuidados extras, modelar los cuidados extras, porque si nosotros les estamos diciendo no te ponga la mano en la cara, pero nos la estamos poniendo todo el día en la cara, no estamos haciendo nada. Y también eso es muy diferente a cómo le vamos a hablar a un adolescente. Al adolescente posiblemente no le tenemos que explicar exactamente qué es el virus, porque ya lo han visto, ya lo saben, ya lo leyeron, ya lo hablaron más que nosotros mismos con todos sus amigos, pero hablar de nuestras emociones y que es normal, que está bien, está bien sentirnos enojados. Esto es un duelo que estamos haciendo, estamos pasando por muchas etapas donde un día no creemos en que esto pueda estar sucediendo, al otro día estamos enojados porque está sucediendo, después de pronto entramos en un periodo de aceptación. Entonces, obviamente esto un niño de 3 años no lo va a entender, pero es la manera de hablar con un adolescente. Expresar nuestros propios sentimientos también. Cuando estamos hablando de modelar sentimientos y de modelar comportamientos, nosotros también tenemos que expresar nuestros sentimientos. Y si estamos de mal humor un día, está bien decir que es que estamos de mal humor porque es que me estoy sintiendo hoy muy triste y muy cansada de estar metida en la casa todo el día. Está bien expresar ese tipo de cosas. También ayudarlos, y de pronto aquí me estoy saliendo un poquito y de pronto esto tiene que ver con otra pregunta que nos vas a hacer más adelante. Mantener rutinas. El hecho de no estar en la escuela no quiere decir que nos vamos a ir a dormir todos a las 3 de la mañana y nos vamos a levantar a las 3 de la tarde.
En el momento en el que esas rutinas se pierden, hay muchas cosas que se empiezan a desorganizar en nuestro mismo organismo, en nuestras dinámicas familiares, en nuestro entorno. Entonces, mantener esas rutinas, hablar de dar un espacio para hablar de nuestras preocupaciones y responder preguntas. Y hay preguntas que no vamos a saber responder y les vamos a tener que decir que las vamos a investigar. Ángela, se me ocurre hablando de dinámicas familiares, que los adultos mayores también están sufriendo mucho con toda esta situación de pandemia. Claro. Nos estamos enfocando en los niños, has hablado exquisitamente también de los adolescentes y cómo validarles y hablar con ellos a otro nivel. Hablaste de cómo los adultos también tenemos que darnos el permiso para expresar lo que nos está pasando. Y me gustaría preguntarte cómo gestionan los más grandes, los adultos mayores, los ancianos, el estar lejos de los hijos, el estar lejos de los nietos. ¿Cómo cuidamos de ellos? ¿Cómo podemos hacer para, a la distancia, cuidar y gestionar las necesidades que ellos puedan llegar a tener? Claro, y ellos están perdiendo mucho porque están perdiendo el contacto emocional que tienen con sus familias. Conozco muchísimos casos en los que los adultos mayores hacen una parte muy importante en la vida de los nietos, en la vida de los hijos y en la vida de los nietos, donde los abuelos cuidan frecuentemente a los nietos y ya no los pueden ver. De un momento a otro no solamente cambió las rutinas de los abuelitos, cambiaron la parte emocional, el contacto emocional, el contacto con las personas que quieren. Entonces también intentar crear maneras de conectarse con ellos, sea por medios como estos, sea llamadas telefónicas, intentar crear alguna manera de que haya esa conexión, aunque es muy difícil, y también hablar con ellos de lo difícil que es. También hablar, nosotros, por ejemplo, tenemos muchas veces podemos hablar con los abuelos de los niños que vienen acá como nuestros clientes y hablar con ellos y también darles una llamada y decir cómo se está sintiendo usted en todo esto que ya no puede ver a su nieto. Darle la oportunidad de que está bien sentir todas estas cosas que todos estamos sintiendo. Doctora Gisán, escuchaba hace poquito un comentario de otras profesionales como ustedes en el campo de la psicología, que hablaban de la importancia de, en la medida de la posibilidad, hacer mucho videollamado con estos adultos mayores o incluso aquellos que están al cuidado de niños, porque esto nos permite ver el campo visual. Veo que detrás la casa está arreglada, se está dejando, los platos están apilándose, la persona tiene un cuidado de su imagen personal, de su higiene, o se está dejando ir. Es importante que sigamos teniendo en cuenta estos consejos también ahora durante la pandemia y después de la pandemia, incluso para ver si podemos identificar que hay un niño que esté siendo dejado atrás y que esté siendo dejado en el campo de la negligencia. Sí, siempre ha sido importante, hoy más que nunca, y como tú lo dices, va a ser importante de aquí en el futuro. A través de, es muy diferente una comunicación telefónica, ¿sí? A este tipo de contacto donde yo puedo ver cómo estás tú arreglada, cómo está Ángela, dónde está Ángela. Ángela está usando gafas en este momento, y de ahí realmente inferir algunas conclusiones con respecto a cómo están cuidando a estos niños o si realmente hay una carencia o una situación de negligencia importante, ¿no es cierto? Volviendo a lo de los ancianos, yo creo que lo positivo de ellos, aunque están, bueno, más desconectados que antes, como decía Ángela, es que ellos, muchos de ellos han pasado por situaciones similares, ¿sí? Y yo creo que lo que sirve de ellos en este momento, muchas cosas sirven de ellos, pero digo, quizás no puedan cuidar directamente a los nietos, pero sí pueden dar este mensaje de vamos a salir de esta, ¿sí? Como salimos antes, vamos a salir de esta. No sabemos cuánto va a durar, cómo vamos a salir, pero de esta sí vamos a salir, sobre todo si trabajamos juntos, sobre todo si colaboramos, sobre todo si, como decía Ángela y tú también, Virginia, entendemos y respetamos que cada uno está en un momento diferente del duelo y que cada uno responde a esta situación lo mejor que puede, ¿sí? Si podemos respetar eso y entenderlo y aceptarlo, yo creo que la colaboración de la gente mayor en este caso, si bien es cierto, no pueden cuidar de sus nietos, pero es muy importante en cuanto a la experiencia vivida, ¿sí? De decir, yo pasé por esto, yo pasé por la polio, yo pasé por
la guerra civil, yo pasé por Ebola, yo he pasado por tantas situaciones anteriores, o la depresión que tuvo los Estados Unidos, o la recesión del 2008. Yo creo que eso ayuda, ¿sí?, a generaciones mucho más jóvenes, que esta es la primera vez que está pasando esto, para generaciones entre los 30 para abajo, quizás. Esto es como, nunca habían pasado por una situación tan dura, tan difícil y de tanta pena. El escuchar al adulto, a la persona de mayor edad, creo que también puede tener, o tiene que tener, un efecto de calma, de decir, vamos a estar bien. Yo creo que con eso también es importante recordar siempre que esto va a pasar. Cuando estamos metidos parece que no, ¿no es cierto? Parece que ya no hay luz al final del puente o al final del camino, pero la experiencia vivida nos dice, esto va a pasar y un día te vas a acordar de esto, ¿sí? Como una experiencia. Por ejemplo, un montón de niños ahora, esto va a ser recordado como la pandemia y como quizás la tragedia más grande en la historia que a ellos les ha tocado vivir, ¿sí? Pero el mensaje del adulto, el mensaje del mayor de edad, de decir, ¿sabes qué? Vamos a pasar esto. Y quizás, digamos, como consecuencia de esto, vamos a ser más fuertes que antes, vamos a entender las cosas de otra manera, vamos a ser mucho más empáticos con los demás, solidarios, o sea, también mirarlo desde ese punto de vista de un mensaje de optimismo, ¿no? En un momento que todo parece muy, muy oscuro y muy gris. Quiero honrar el tiempo de ambas, sé que tienen una agenda bastante apretada y me quedan los últimos 2 minutos. No sé si quiera alguna de ustedes dar alguna palabra final. Esta entrevista se basó desde el comienzo en abril, que es el mes de la concientización y prevención del abuso infantil, y se han derivado una serie de elementos que tienen que ver con los tiempos que vivimos de pandemia del COVID-19. Doctora Ángela, ¿algún mensaje final para quienes les están viendo y escuchando? Yo creo que... Sí. Ok, y después tú puedes dar los teléfonos. Decirle a la comunidad que nosotros hemos estado abiertos desde hace 25 años y aún continuamos trabajando, mismo dentro de esta pandemia, que por favor llamen, y Ángela va a dar los teléfonos, tiene mejor memoria que yo para eso, y que realmente estamos trabajando muy, muy fuertemente todos los días para no solamente prevenir el abuso infantil y la carencia, pero también para curar o ayudar o remediar a tantos niños que vemos todos los años que han sido víctimas de trauma en sus distintas maneras. Lo que necesiten, estamos aquí a sus órdenes, y creo que Ángela quizás tenga algunos teléfonos para dar. Sí, les voy a dar... Los vamos a colocar también en la zona de comentarios para que toda la gente tenga las diferentes formas de acceso para con ustedes. Perfecto, yo creo que con que tengan nuestro teléfono principal, la línea general, que es 303-825-3850, y también que tengan la información de nuestro sitio de internet, nuestra página de internet, que es denvercac.org, www.denvercac.org. Usted escuchó en esta página de Next Fair en español a la doctora Gisane Dart del Denver Children's Advocacy Center y también a Ángela Davidson. Mi nombre es Virginia García, los espero en la próxima con otro capítulo de Interés General. Muchísimas gracias a ambas. Muchas gracias. Gracias. Bye. Muchas gracias.